Hola, hola, buenos días. Nos encontramos aquí en Fusagasugá. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Andrés Sandoval. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la sede UNAT Fusagasugá. Buenos días. La estructura de nuestro curso de Cultura Política. Nos encontramos aquí en las calles para realizar una serie de preguntas que fue realizadas para la siguiente actividad. Entonces vamos a continuación a hacerles. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro protocolo de las preguntas relacionadas al curso de Cultura Política, nos encontramos con el profesor Orley. Profesor Orley, buenos ¿Cómo están? días. Buenos días. Bueno, profe, las siguientes preguntas para nuestra actividad son: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, a mi entender el Estado hace referencia como a la porción geográfica, al espacio físico que ocupa una nación. Nación en mi concepto sería lo que el conjunto de elementos, empezando por la población, que habitan un territorio, una nación y que comparten cierta identidad, ya sea de origen étnico o cultural. Y gobierno, para mí, pues son los entes de personas o de participación que a través de ciertos organismos, ya sea democracia, ya sea dictadura, monarquía o lo que sea, ejercen, digamos, podría llamarse el control o ejercen una autoridad sobre la población. Muchas gracias, profe. Continuando con la misma pregunta, ahora miramos la diferencia entre participación política y democracia. Pues yo creo que la participación política hace referencia a la posibilidad que tiene el ciudadano del común de opinar o de tratar de modificar algo que no esté funcionando dentro de un gobierno. La democracia pues es algo diferente porque esa participación puede darse de manera no muy real, simplemente se da la participación pero no hay una democracia como tal. Entonces eso se puede ver en muchas, digamos, quizás de nuestras sociedades en las que a pesar de que hay alguna participación, no se representa la mayoría o la decisión de la mayoría de la población. Listo, profe, muchas gracias. Continuando con la siguiente, ¿cómo define usted la política? La política, pues es que nuestra sociedad es como tan difícil definirla, pero yo la veo como una serie de actos, acciones de un grupo de personas, ¿cierto? Que definen el riesgo, definen el rumbo de una nación a través de ciertas normas. Me parece que la política en teoría debería buscar el bien de la mayoría de la sociedad. A veces no lo vemos y por eso no es muy comprensible, ¿no? Nosotros no somos una sociedad muy educada en política. Perfecto, profe. Continuando, seguimos. ¿Qué es la diferencia entre política y político, profe? Política, pues es que para mí la política tiene que ver más como con las normas, las leyes, las reglas. Lo político para mí me significa eso o me lleva a pensar es en que muchas de esas decisiones o esas leyes o esas legislaciones normalmente se quedan en lo político, que es como en el lobby, en lo que me parece que lo político a veces no solo busca el interés de algunos sectores, sino el interés del pueblo. Digamos, yo no veo que el pueblo realmente esté participando de manera directa en las decisiones que lo afectan. Uno se entera que el Congreso tomó una decisión y todo el mundo pues hace caso porque se supone que ellos nos representan, pero para mí no es verdad. Entonces para mí lo político es eso, se hacen cosas que se quedan allí como en el grupo que está manejando la política, pero que no realmente no ejerce una representación real de la mayoría. Listo, bueno, continuando con nuestra entrevista, seguimos. ¿Qué elementos compone la cultura política? Uy, para mí la cultura política, el elemento fundamental debería ser la educación. Es decir, a nosotros nos educan en cómo sumar, cómo restar los ríos, los nombres de los ríos, de las zonas, pero nunca nos enseñaron cómo a pensar y a discernir. Entonces me parece que uno es la educación, un elemento fundamental para la cultura política. Otro elemento fundamental es el respeto por la diferencia. A nosotros nos enseñaron a respetar que las personas que piensan diferente son iguales a nosotros y valen también, que las ideas de los demás, por contrarias a las nuestras, deben ser. Entonces el respeto es otro elemento importante. Y el tercero me parece que un elemento importante para la cultura política es entender claramente el significado del bien común. Es decir, no que simplemente lo que está bien para mí debe estar bien para los demás, no, es entender que el bien común es algo que puede estar bien para todos, pero que en particular para mí puede que no lo sea, pero entiendo
y asumo que ese bien común es prioritario por encima de mi bien personal. Bueno, profe, muchas gracias. Y ya para finalizar nuestra entrevista, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirá los derechos y deberes del ciudadano? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? Pues un ciudadano normalmente es un componente fundamental de la sociedad, es el pilar fundamental de la sociedad. ¿Qué deberes y derechos? Pues obviamente los deberes, primero para mí, es ser una persona educada políticamente, tener una cultura política, tener un conocimiento claro de los elementos que hacen y le dan pertenencia a la sociedad en la que convive. Tratar de respetar esos lineamientos que la mayoría entiende como bienestar. Aceptar la diferencia, eso es un deber obligatorio de todo ciudadano. Respetar al otro. Exigir sus derechos también. Cumplir los derechos del ciudadano, ¿cierto? Dentro de eso está la cultura, no solo la cultura política, sino la cultura ciudadana. ¿Para qué? Para que los modelos de convivencia que ejerzamos realmente logren que la sociedad se desarrolle de una manera sostenible y en paz. Bueno, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, profe, hasta luego. Chao. Bueno, siguiendo con nuestra entrevista, nos encontramos en la alcaldía de Fusagasugá para preguntarle a un concejal a ver qué opina sobre nuestras preguntas y quién nos responde. Vamos a continuación. Continuando ya con nuestras entrevistas, nos encontramos aquí con nuestra amiga Esperanza. Esperanza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Esperanza, las siguientes preguntas es para nuestra entrevista de cultura política y son las siguientes. ¿Qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, cuando hablamos de Estado nos referimos a las instituciones que son creadas para hacer que un país funcione, que una nación funcione. Básicamente nos referimos a las instituciones que son permanentes. Cuando nos referimos a un gobierno, nos referimos a un sistema que se implementa y al conjunto de personas que hacen parte de él. Y la nación, pues ese sí hace alusión a todas las personas que hacemos parte de un país, a sus habitantes. Listo. Bueno, ¿qué diferencias y similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política infiere todas aquellas actividades que hacemos las personas para incursionar o para decidir, incidir en la parte política. Y la democracia es precisamente esos derechos o esa facultad que tienen los ciudadanos de participar políticamente. Perfecto. ¿Cómo define usted política? Bueno, la política se podría definir de muchas formas. Es una ciencia, es un arte en el que básicamente a lo que se aspira es a obtener el poder o a mantenerlo. Perfecto. La diferencia entre política y político, amiga. Bueno, lo político consiste en la capacidad de dar vida de dar forma a la vida social. Y la política como tal es la actividad encaminada a conquistar el poder. Perfecto. Continuando con las preguntas, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, compone varios elementos como los valores, las creencias y las pautas. También algunas conductas que son importantes en un proceso político. Perfecto. Ya para finalizar, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo difieren los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, el ciudadano es pues la parte más importante, es el componente más importante de todo país, porque sobre él recae la soberanía, la democracia, el poder político. Entonces tiene variados elementos, ¿no? Y en cuanto a los derechos, en cuanto a los deberes, pues como todo ciudadano tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, que son impuestas por los gobiernos en cada estado, y los derechos que tiene todo ciudadano desde el momento de su concepción,
como la vida, la honra, los bienes que están contemplados en todas las constituciones de los países, pero además de eso, los derechos inherentes a la persona humana. Bueno, Esperanza, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por a ti, compartir nuestra Andrés. experiencia. Bueno, Muchas mucho gracias. gusto, que te vaya muy bien. Bueno, compañeros, ya finalizando nuestra entrevista, nos dimos de cuenta, fui hasta la alcaldía para pedirle la ayuda a un concejal que nos respondiera a estas preguntas y no fue posible. Entonces me dirigí ante mi compañera Esperanza, que ella es una abogada y nos colaboró con la entrevista. No más decir, muchísimas gracias, profesora, compañeros, un buen día, muchas gracias.